O sea, está diciendo que les va a ir mal cuando no toman el consejo de Dios, para buscar consejo, para tomar consejo, y no de mí, dice el Señor. A su nombre. Los consejos, el consejo de Dios. El consejo de Dios es, dice, que de mí compres. Y le está hablando a una de las iglesias, y a la peor de las iglesias de Asia, a esta iglesia llamada Laodicea. Esta iglesia que tenía serios problemas, esta iglesia que se había quedado en un intermedio espiritual, al que el Señor le llama una iglesia tibia, porque no era ni fría ni caliente. El Señor le habla a esa iglesia, el Señor le habla a ese pueblo, porque ellos estaban en esa situación, pero ellos creían tenerlo todo, saberlo todo, y dijeron: y no tenemos necesidad, dice el versículo 17, Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico, le está diciendo a esa iglesia, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía esa iglesia. ¿Saben? Nuestro Dios sabe qué es lo que nosotros decimos, cuál es nuestra opinión. Nuestro Dios sabe qué es lo que nosotros pensamos. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca, y Él ya la sabe. Ellos decían eso: somos ricos, nos hemos enriquecido, y de ninguna cosa, decían, tengo necesidad. Eso decía la iglesia. Ese era el problema. Y con todo esto, habían llegado al término que habían dejado a Jesús. Por un lado, habían dejado a Jesús fuera de ellos. Cuando alguien dice: no tengo necesidad de nada, está diciendo que todo lo tiene, y todo lo resuelve, y todo lo hace. Y estas personas le están engañados a sí mismos. Están creyendo que no necesitan ni de Dios. Han dejado, esta iglesia había dejado fuera a Dios. Si usted ve el versículo 20, Jesús hablando les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Por la opinión que ellos tenían, por la creencia de ellos, porque ellos decían: no tenemos necesidad de nada. Ese es un peligro, esa es una actitud de soberbia, esa es una actitud engañosa de sí mismos, porque se está haciendo a Jesús a un lado, se está dejando a Dios por fuera, y estas personas no son más, esta iglesia no es más que lo que le dice el Señor. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso era la iglesia. No era lo que ellos decían, no era lo que ellos creían ser, sino esto que Jesús sabe que en verdad son. Todo lo contrario a lo que ellos decían y creían que eran. Pero aquí viene el consejo de Dios. Había necesidad de un consejo. Jesús sabía que esta iglesia necesitaba ser aconsejada. Necesitaba ser aconsejada. ¿Quién es el que necesita el consejo? Todos necesitamos el consejo. Y más cuando estamos equivocados, y más cuando estamos tomando decisiones erróneas, y más cuando vamos por mal camino. Necesitamos el consejo de Dios, o necesitamos el consejo de alguien. Puede ser de un anciano, puede ser de nuestros padres, puede ser de alguien que nos ame
verdad. Ese consejo lo necesitamos. Dice el Señor, Él aconseja. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Qué aconseja? Que de mí, oiga esa palabra, no lo está enviando a otro lado, ni le está, no está haciéndose a él a un lado o dejando su responsabilidad, su deber, su amor. Él se pone a la disponibilidad siempre. Que de mí. Y es que solo Él tiene lo bueno. Amén. Solo Él tiene lo bueno, solo nuestro Dios tiene lo bueno, bonito y de gratis. Por ahí hay otro eslogan que dice bueno, bonito y barato. Pero aquí no es bueno, bonito y barato, sino bueno, bonito y de gratis. Demos aplauso a la gloria de Dios. Que de mí compres. Es que solo a Cristo, solo en Dios se puede comprar sin dinero. Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos venid comprar vino y leche, venid comprar sin dinero. A su nombre, iglesia. Eso dice la Biblia. Venid comprar sin dinero. ¿Dónde más puede usted ir a comprar sin dinero? En ningún lugar le van a vender sin dinero. Solo en Jesús se puede. Dije que solo Él tiene lo bueno, bonito y de gratis. Solo a Él se le puede comprar sin dinero. Así que no hay excusas, no hay pretextos para creer que entonces yo no puedo porque no tengo dinero. Hermanos, nuestro Dios ya pagó el precio que para nosotros era inalcanzable. Aleluya. Ahora Él nos invita a comprar. Ahora Él nos ofrece la gran oferta es que vayamos a comprar. Que de mí compres. Ese es el gran consejo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo. O sea, hay una oportunidad. Ellos estaban, ¿cómo les dijo el Señor que estaban? Que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Todo eso era, pero ahora el consejo, dice el Señor, que de mí compres. Que compres. ¿Qué dice que qué ofrece nuestro Dios? ¿Qué ofrece a esta iglesia? En primer lugar, oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Qué es más caro que el oro? No hay. El oro es lo más preciado que el ser humano tiene, o busca, o desea, o anhela. El oro, pues ellos creían tenerlo todo. Nos hemos enriquecido, decían, y no tenemos necesidad de nada. Pero no se daban cuenta que eran pobres, porque habían dejado a Cristo afuera de ellos. Habían dejado a Dios a un lado. Y toda persona, toda iglesia que deja a Dios afuera es un pobre y miserable. Porque la riqueza está en Cristo Jesús. Él dice, para que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, está diciendo, lo que yo les tengo a ustedes no es fantasía.
Lo que yo les tengo a ustedes no es un engaño que porque brilla es oro, no, oro refinado en fuego. ¿Dónde se prueba el oro? La Biblia dice que el oro se prueba con fuego. Si pasa la prueba estando en el fuego, si queda brillando, es oro puro. De ese es que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Que de mí compres, dice, oro, oro. Pero para comprar ese oro, ya vimos lo que dice la palabra: venid comprar sin dinero y sin precio. Venid comprar. O sea, lo que el Señor está diciendo es: yo lo tengo, ustedes solo tienen que venir a mí. Yo lo tengo y lo tengo a la disposición. Lo tengo para ustedes, para que lo disfruten, para que sean ricos en verdad. Gloria a Dios. Eso significa la verdadera riqueza. Eso es la riqueza espiritual. Esa es la riqueza espiritual. En una de las palabras, el profeta Jeremías, Dios dice a través del profeta Jeremías: no se alabe el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 17, que el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay riqueza más grande, no hay nada más valioso que el oro que nuestro Señor Jesucristo tiene dispuesto para nosotros. La riqueza espiritual, lo que brilla, lo que sobresale, lo que nos hace en verdad rico, es la riqueza de Dios. Y lo vamos a tener todo. Esa es la verdadera riqueza. Eso es lo que el Señor estaba mirando en esa iglesia: la gran necesidad de la verdadera riqueza, de la riqueza que Él tiene. No una fantasía, no un oro de engaño, sino oro refinado en fuego. Verdadera riqueza. No como ellos decían: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, decían ellos. Por eso el Señor los consideró tibios. El mismo problema, la tibieza en ellos, los hacía creer eso. No se daban cuenta que estaban vacíos. El Señor les llama miserables. Otra de las ofertas o de lo que el Señor Jesucristo ofrece, el consejo que Él da, son vestiduras blancas. Y vestiduras blancas, le dice, para vestirte. Te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. Que compres. Les está hablando de, cuando les dice vestiduras blancas para vestirte, le está hablando de la verdadera vestidura del cristiano, la verdadera vestidura espiritual, la verdadera vestidura con la que se debe caracterizar el pueblo de Dios, la verdadera vestidura con la que la iglesia tiene que estar cuando Cristo venga. Dice que tenemos que procurar hallarnos vestidos y no desnudos cuando Cristo venga. ¿Cuáles son esos vestidos? Esa es la verdadera justicia y santificación. Vestiduras blancas para vestirte. Podríamos decir que es la verdadera justicia y la santificación. Y eso es lo que se requiere de la iglesia del Señor. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice que
A su esposa se le ha dado que se vista de lino fino. Y dice el versículo 8, y el lino fino son, ¿qué dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese es el verdadero vestido. Ese es el que la iglesia debe de manifestar. Esa es la vestidura que la iglesia debe tener. La verdadera justicia que debe de practicar la iglesia, que debemos de practicar los hijos de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer justos cada día. Dice que el lino fino es la justicia. El lino fino es las acciones justas. Las acciones justas de los santos en todo trato, en todo negocio, en todo momento debemos de recordarnos que somos el pueblo justo y debemos de revestirnos de esa justicia de nuestro Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 75 dice: en santidad y en justicia todos los días. En santidad y en justicia todos los días. De ese vestido es que la iglesia debe de vestirse. Vestiduras blancas. Dice: yo te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Desde un principio, cuando Adán y Eva le dijeron: nos escondemos porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos, tuvimos vergüenza, tuvimos pena, estamos desnudos. Desde ese momento nuestro Dios comenzó a trabajar para vestir a sus hijos, para vestir al hombre, para vestir a la mujer. Porque Dios nunca ha estado de acuerdo que el hombre ande desnudo, que la mujer ande desnuda. Y más cuando se trata del pecado, de la vergüenza, de la desnudez, que tiene que ver o señala el pecado. Eso es signo del pecado, significa el pecado. Cuando habla de la desnudez, está hablando del pecado que hay en la humanidad. La iglesia estaba en ese problema. El Señor Jesucristo le dice que compre vestidura blanca para vestirte y que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En el tiempo bíblico, en el pueblo de Dios, la forma de vestirse era desde la cabeza hasta los pies. Vestido completamente, cubierto completamente, para que no se descubriera nada. Y fíjese que una de las reglas o instrucciones que se le dio a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo, que para subir del lugar santo al lugar santísimo no debían haber gradas, sino una rampa, para que no tuviera que descubrirse la desnudez al dar el paso, al levantar el pie para subir a la siguiente grada. No tenía que descubrirse nada de su desnudez, no tenía que vérsele nada. Ese ha sido el orden de Dios. Eso ha sido lo que Dios ha querido, que no se descubran hablando físicamente, hablando corporalmente, no digamos en lo espiritual, no digamos del vestido espiritual.
La iglesia del Señor, los hijos de Dios, debemos de comportarnos como tal. No debemos estar esperando que se nos diga, que se nos amoneste, que se nos exhorte, que se nos regañe. No, debemos de voluntariamente comprar vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Si hablamos de lo físico, si hablamos de lo corporal, hoy nos damos cuenta que se necesita una vez más que Dios comience a llamar: ¿dónde estás tú? Y comience a buscar cómo vestir, cómo arropar, porque la gente, de paso, hoy ya por lo menos Adán y Eva tuvieron vergüenza. Hoy la gente ya no tiene vergüenza. Hoy la gente se parece. Hoy la gente anda en cualquier lugar sin esconderse. Pero esta iglesia de la Odisea, tenían ese problema, y era un problema espiritual. Pero saben, hermanos, que todo lo físico, todo lo corporal, todo lo literal, también el cristiano debe de conducirse de una forma correcta, porque tiene que ver también con lo espiritual. Tiene que ver con lo espiritual, porque nosotros que somos espirituales, dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:24 dice que tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que pensar en el Espíritu. Y que no se descubra la vergüenza de la desnudez. El pecado no debe descubrirse. Tenemos que cubrirnos, así como el soldado que señala el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nos cubramos desde la cabeza, que se necesita el yelmo, hasta el calzado que se pone en los pies, cubiertos completamente para poder hacerle frente y resistir en el día malo. Cubrirnos completamente, cubrirnos totalmente. Y aquí el Señor aconseja que se compren vestiduras blancas para cubrirnos, para vestirnos, y que podamos dar testimonio, que podamos ser aprobados por el Señor, así como dijo el Señor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Yo te aconsejo que compres vestiduras blancas, que te vistas de verdad. Esto significa que tenemos que estar completamente vestidos. Eso es lo que Dios ha querido siempre. El consejo número 3, consejo de Dios. Yo te aconsejo, dice, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Unges tus ojos con colirio para que veas. Es el consejo de Dios. Ya les había dicho, pues podríamos decir que el colirio es para la irritación, para la molestia o para cualquier infección en los ojos, pero esto produce ceguera. Ellos estaban ciegos, les dijo el Señor. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Él los había visto ciegos. Pues alguien que piensa estar bien y no está bien es ciego. No puede verse a sí mismo, no sabe cómo está, no se da cuenta cómo está ciego. ¿Qué necesita? Necesita colirio. Ese es el consejo de Dios. Unge tus ojos con colirio para que veas. Porque ese es un serio problema, hermanos y amigos. Ser ciego, estar ciego espiritualmente, ese es un serio problema. Es un serio problema físicamente ciego, no digamos espiritualmente. Que esté pasando lo que está pasando y no poder tener ojos espirituales para verlo.
Ese es un serio problema, estar ciego. ¿Y quién es el causante? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás ha hecho ese trabajo de cegarle los ojos del entendimiento a la gente para que piense que está bien aunque esté mal, para que piense que va para arriba aunque vaya para abajo, para que piense que no necesita nada, como pensaba la iglesia de la Odisea. No necesitamos de nada, nada de nadie. Estaban ciegos. No se daban cuenta de la gran necesidad, no podían ver el gran vacío, no podían ver el gran problema que tenían, no podían ver que estaban desnudos, no podían ver que estaban secos, no podían ver que estaban a medias. Creían que estaban bien. ¿Cuál era el problema? Estaban ciegos, eran ciegos. ¿Necesitaban qué? Colirio. ¿Qué necesitaban? Colirio. Eso fue lo que Jesús les dijo: unge tus ojos con colirio para que veas. Ve qué buena receta la que nuestro Señor da. Qué gran consejo el que el Señor da, porque Él dijo: esta ceguera tiene solución. Esta ceguera tiene solución. La iglesia necesita ungir los ojos espirituales con colirio para poder ver las cosas, para poder ver la realidad de las cosas. El pueblo cristiano necesita colirio para poder aclarar su vista y ver las cosas como son, y poder mirar y poder tomar decisiones, poder conducirse por el camino correcto. Necesita colirio. Ese es el consejo de Dios: unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria a Dios por los que miramos un poco, pero necesitamos más colirio. La gente está confundida, el mismo pueblo cristiano está confundido porque no puede ver bien las cosas como son. Necesitamos más colirio, necesitamos ver las cosas en la realidad, necesitamos ver las cosas con claridad, necesitamos abrir los ojos espirituales y mirando bien vamos a caminar bien, mirando bien vamos a tomar decisiones correctas, mirando bien nos vamos a dar cuenta cómo estamos. Hace poco escuchamos una palabra allí en Hebreos capítulo 12 versículo 15: mirad bien, mirad bien. Eso dice Hebreos 12:15. Mirad bien. Se necesita mirar bien, se necesita colirio, se necesita poder darse cuenta y poder traspasar todo aquello que no nos deja mirar al otro lado. Necesitamos tener los ojos espirituales bien despejados, bien claros, para poder caminar y no equivocarnos en nuestros pasos. El consejo de Dios, sigo creyendo, sigo diciendo que no hay mejor consejero que nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor consejero que nuestro Dios, el Dios que está velando por nosotros, el que conoce en verdad cuál es nuestra verdadera necesidad, el que conoce cuál es el verdadero problema que tenemos, y el que tiene la respuesta, la solución a ese problema que Él lo está viendo. No lo que yo diga, no lo que usted diga, sino lo que Dios dice. Eso es. Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras.
A Dios nadie lo engaña. Para aconsejar, Él como el verdadero consejero, es porque Él sabe la raíz del problema, Él conoce a profundidad del problema. El consejero tiene que conocer la profundidad del problema, la raíz del problema, para poder dar un consejo exacto, un consejo que lo va a sacar de esa situación. Y el Señor, aunque lo habían dejado afuera, Él sigue tocando. Dice: yo estoy a la puerta. Me han dejado afuera, creen que lo tienen todo y que no necesitan nada, pero ya que estoy a la puerta tocando, si alguno oye mi voz, versículo 20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor sigue tocando. Él, aunque lo han dejado afuera, Él está a la puerta, Él no se ha ido, Él está tocando. Yo quiero entrar, déjenme entrar, dice el Señor. Aunque dicen que no tienen necesidad de nada, aunque creen que lo tienen todo, aunque se creen que lo miran bien todo, aunque creen que están vestidos, y no me toman en cuenta, yo aquí estoy a la puerta, dice el versículo 20. Yo aquí estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. El Señor quiere entrar. Solo Él puede resolver esos problemas. Solo Él puede darnos la verdadera respuesta. Solo Él puede darnos la verdadera salida. Solo Él puede ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Nos ponemos de pie en esta hora. Bendito es el nombre del Señor.